Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 24 de noviembre del 2020. Pueden continuar con nuestra programación habitual. Llegamos con nuestro segmento Novedades de Vida. Este segmento es presentado por los pastores Echevarría desde la ciudad de Miami. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, gracias al Señor. Estamos perfectamente bien, perfectamente bien. Los bendecimos y declaramos cielos abiertos sobre sus vidas. Y cuando hablamos de cielos abiertos, eso significa que cuando nosotros tenemos un corazón agradecido con el Señor y no arrancamos, porque normalmente arrancamos, Señor, dame, dame. Yo creo que lo más importante es que nosotros seamos agradecidos con el Padre porque tenemos vida, porque tenemos un techo, porque tenemos muchas cosas que nos hemos acostumbrado a tenerlas, pero que como nos acostumbramos quizás no las apreciamos. Entonces nosotros abrimos los cielos cuando tenemos un corazón agradecido con el Señor y reconocemos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que podemos hacer, se lo debemos a Él. Acuérdese que dice que Él nos... Se me fue la palabra. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que en el momento en que usted tiene esa comunión con el Señor, cuando usted tiene un corazón agradecido y un corazón rendido a la voluntad de Él, dice que los cielos se abren. ¿Para qué? Para que fluyan las bendiciones que Él tiene para usted. Entonces, que usted camine con la seguridad que la protección, que el cuidado, que el respaldo de Él está en su vida. Entonces, usted abre los cielos cada día cuando usted va a la presencia de Él con un corazón rendido, con un corazón obediente, dispuesto a hacer la voluntad de Él. Usted abre los cielos y de una manera natural usted no tiene que estar pidiendo nada, sino que usted va a ver que la bendición del Padre se va a manifestar en su vida, en su familia, en su casa. Entonces, hoy tenemos el texto, empezamos con el texto 2 Corintios 5, 21. 18 al 21. Del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores que somos nosotros los que los representamos a Él aquí en la tierra. Cada uno de nosotros es una embajada de Él aquí en la tierra. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No es el final. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso es que somos justos, porque Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados. Él tomó el lugar de nosotros, de todos los pecados, y hoy en día, pues, al pueblo del Señor le cuesta aceptar esa redención, le cuesta de que Él se hizo pecado y que Él ya pagó el precio, y mucho pueblo del Señor insiste en sentirse pecador. Y mire que el hombre no era capaz de reconciliarse con el Señor, sino que Él se reconcilió consigo mismo por nosotros, poniendo a su Hijo, haciéndolo pecado, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Esta palabra de reconciliar es muy importante. Cuando alguien está como debe de estar, pero usted escucha mucho esta palabra en los bancos. Hay que hacer una reconciliación bancaria, o sea, que su cuenta esté de acuerdo con lo que está en el banco. Entonces tiene que sentarse y revisar todo para que haya un orden establecido. Pues somos ministros de un nuevo pacto para reconciliar al mundo con el Señor. Esto a muchos no lo aceptan, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que dice la palabra, que somos ministros. ¿Usted es un ministro? ¿No lo sabía? Usted es ministro de ese nuevo pacto. ¿Para qué? Porque dice, a muchos eso le da duro, no lo quieren creer, no lo aceptan. Pero es una pura verdad. Sucede que la revelación en estos tiempos finales, conforme está establecido en la palabra, pues ha traído unas verdades de las cuales no nos hablaban. Antes no nos hablaban de estas cosas, ¿no? Estaban como ocultas
o tal vez no. O veladas, y las leíamos, pero realmente no veíamos la profundidad de lo que significa esta palabra. Pues, ahora sí nos decían, siervos inútiles somos, y canto muy fácil que le ponían en eso. No, y a la gente, hay gente que todavía, hijos del Padre, que siguen siendo, que se sienten dicen yo soy pecador. No, desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo y somos reconciliados con nuestro Padre Celestial a través del sacrificio del Mesías, que nos justificó, por eso somos justos. Le cuesta a la gente aceptar que somos justos, pero no por nosotros mismos, sino a través del sacrificio del Mesías es que nosotros hemos sido favorecidos con todos estos títulos, ¿verdad? Que no es para llenarnos de orgullo, sino para tener un corazón agradecido con el Señor cada día. Pero esto es una cuestión lógica. Si el Señor oró por nosotros para que fuésemos uno con Él y uno con el Padre, o sea, 3 en 1. Entonces decir que somos siervos inútiles, estamos diciendo, bueno, Señor, tú eres un siervo inútil. Exactamente. Tú eres un trapo de inmundicia. No tienes valor alguno. Entonces hay que tener interpretación de la palabra en forma correcta. Usted, no sé quién fue que alguien le dijo, sierva, ¿y qué fue lo que le dijo? Dijo, no, sierva no, yo soy hija. Es muy diferente un hijo a un siervo. Porque el siervo que servía en la casa, que sirve, no sabía las cosas que el hijo y el padre tenían en común, ¿verdad? Entre ellos, en intimidad. Ahora sí, venimos a ser siervos cuando una vez que somos hijos podemos servir y ayudar a nuestro prójimo. Eso es otra cosa, el servicio al Señor. Cuando obedecemos a lo que Él nos manda hacer. Exactamente. Así que es como dice Pablo, el Señor escogió a lo vil y a lo despreciado del mundo para vergüenza del que se cree muy importante. Ya que hay que terminar así por encima del hombro, ¿verdad? Entonces esos grupitos que se forman, que nosotros somos exclusivos del Señor, tú no puedes participar de esto porque esto es muy exclusivo, entonces se da mucha importancia. Y había un hombre ya, un profeta con la esposa, que cuando llegaba al sitio, una vez yo fui allá, era al otro lado de la isla, y cuando él venía entrando, todo el mundo se separó, gimiendo en una pleitesía, y ellos venían caminando como si fueran en las nubes. Y yo dije, wow, sí, tremendo, tremendo, ¿sabes? Se crean muy importante, pero la palabra dice que cuando tú recibas mucho del Señor, ¿qué debe de ser? Mientras más recibes, más humilde tienes que ser. Entonces, recuerde que todos somos hijos, ¿verdad? Estamos con nuestra identidad, somos hijos, somos sacerdotes, ¿verdad? Usted por medio del todo lo que le fue entregado al Mesías, le fue entregado a usted. Usted es heredero de lo que el Padre le ha dado y coheredero con el Mesías, o sea, doblemente heredero. Entonces, además es ministro de un nuevo pacto. Es ministro, usted es un ministro. Entiéndalo, aunque su pastor en su iglesia no le hayan dicho que usted es ministro. Pero espérate, ¿y de qué hay nuevo pacto? Porque eso lo dice la palabra, no lo estamos inventando nosotros, somos ministros de un nuevo pacto, dice, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? ¿Ah? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, eso. Jesucristo vino a ser no solo el sumo sacerdote, sino el ministro, mediador, dice, de un nuevo pacto. Eso me gusta. De un pacto de vida. Cuando Pablo le escribe a Timoteo. Entonces, él vino solo a ser mediador entre Dios y los hombres. Exacto. Jesucristo. No Entonces, hay nadie más. Él es el sumo ministro y por eso nosotros somos sacerdotes, porque Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Vamos heredando. Y somos ministros porque Él fue el que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y entonces usted no se mate así, que si soy apóstol, que si soy pastor, que si soy profeta, que si soy maestro. Yo creo que maestros somos todos, porque todos tenemos que enseñar para reconciliar a nuestros hermanos que todavía no saben que son hijos, ¿verdad? Que se sienten pecadores o se sienten inmundos, lo que sea. Nosotros, el ministerio más grande que el Padre ha entregado en nuestra mano es el ministerio de la reconciliación. Por eso somos ministros de un nuevo pacto, ¿verdad? Para reconciliar a aquellos que todavía no han sido despertados, para reconciliarlos con el Señor. Entonces,
Eso lo hizo primero el Mesías y ahora nos corresponde a nosotros por herencia seguir la obra del Mesías. Entonces, usted es un ministro. Cuando le pregunten, ¿cuál es tu ministerio? Yo soy un ministro del Nuevo Pacto. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, eso ya es si usted lo acepta y usted vive por eso. ¿Y cuál es tu ministerio? El de la reconciliación. ¿Y qué es eso la reconciliación? Es reconciliar a aquellos que no han sido despertados, aquellos que no han sido de nuevo, para que vengan y entiendan quiénes son, porque también son ministros. En esa parte de reconciliar, o sea, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, o sea que eran unos hijos que estaban extraviados, que por causa de pecados anteriores, de errores cometidos, habían salido del camino correcto. Y él lo que vino fue a reconciliar, a decirle a esos hijos, no, ustedes van por mal camino, esto es lo correcto, esto es lo perfecto, ustedes son uno conmigo y solamente tienen que creerlo. Es que mucha gente... es volverse, sí, volverse a él. Pero mucha gente no acepta que no tengo que hacer nada, sino solamente creerlo. No. Es como aquellos que tienen una carga y van delante del Señor. Señor, aquí te traigo este paquete, mi carga, mis problemas. Y cuando se levantan de hora, joven sus cargas otra vez se las llevan para tratar de resolverlos ellos. O sea, o confiamos o no confiamos, o creemos o no creemos. Y para aquellos que se creen más de que los demás, que miran por encima del hombro, a mí me gusta cuando Pablo dice, vosotros sois realeza, real sacerdocio, reales ministros, real, eso suena a que somos hijos de un rey, que pertenecemos a la realeza, no a la realeza de la tierra, tenemos a la realeza eterna, la del Padre porque eterno. pertenecemos a un reino. Pertenecemos a un reino, así que hemos de recordarle, enseñarle que el Señor vivió y llevó su ministerio, lo llevó bajo la ley, para cumplir los requerimientos de la ley. Ya fíjense, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos discípulos vivieron bajo la ley. Jesús vivió bajo la ley, pero ¿qué pasó? Que las enseñanzas de Jesús, que la gente decía que él era el rey, esto chocaba contra los maestros de la ley. No, como que nosotros estamos esperando el Mesías, y este se está haciendo el Hijo de Dios, y mira lo que hizo, se sentó en la mesa reservada para cuando el Mesías aparezca, allá cuando les habló, digo, no, esto no puede ser. No puede ser, no lo podían aceptar, no lo podían creer, teniendo al Creador frente de ellos, allí mismo, sentado con ellos, no lo aceptaron. Entonces dijeron, entonces tenemos que separar a esta gente de evangelio y a Jesús, separarlo del antiguo pacto. Por eso es que Jesús no tiene parte en el antiguo pacto, solo en profecía. Pero ellos lo separaron, lo cortaron y dijeron, ahora comienza un nuevo pacto con ellos desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan para allá. Y metieron a una gente que trabajó durante el viejo pacto, lo metieron como un nuevo pacto. Yo sé que hay maestros que entendido que dicen que el Nuevo Testamento debe comenzar en Hechos, cuando comienza la iglesia a resurgir y a levantarse. Pero bueno, ellos no podían aceptar que Jesús estuviera bajo el nuevo pacto porque chocaba con sus enseñanzas. Había un choque frontal con la ley y por eso lo mataron. Aunque él tenía que morir porque a eso vino, ¿verdad? A dar su vida en propiciación. Él vino a eso, pero lo mataron, lo tenían de frente y lo mataron. Y gracias a que el Padre vino, envió a su Hijo a morir para presentar como una ofrenda agradable delante de su presencia. Y así que él vino para cumplir los requerimientos de la ley. O sea que por eso fue que dividieron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero el Señor venía a cumplir con los requerimientos de la ley y terminar con una época que lo señalaba a él como el Cordero Pascual profetizado bajo la ley y los profetas. ¿Verdad? Recuerda que hablamos hace poco de Abraham, cuando el Señor le dice, Dios proveerá para sí el Cordero, ¿verdad? Y lo proveyó. Por eso cuando vino Juan el Bautista, ¿qué fue lo que anunciaba? ¿Qué decía? ¿Ah? Es de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire lo que significa el cordero. El cordero es el bebé de la oveja, o sea que es inocente. Es el bebé, dice que el cordero, ¿verdad? Que se sacrificaba, era menos de un año. O sea, menos de un año. Y sin mancha. Era un bebé sin mancha, inocente y todo. Eso representó al Mesías, el cordero, porque lo que sacrificó
como dijimos la vez pasada, fue un carnero lo que sacrificó Abraham, ¿verdad? Que representa en cierta forma la humanidad, el pecado de nosotros. Pero el Cordero sin mancha vino a ser Jesucristo, o sea, es el tiernecito, el que no tiene pecado, el que no tiene malicia ni nada. Eso representó Jesucristo y se hizo pecado por nosotros. Por eso dice, y como si Dios rogase por nosotros, espérese aquí, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia por medio de él. Y todavía hay gente que le molesta, que dice que están peleando su salvación por el texto ese que dice que tenemos que pelear una salvación tan grande. Mire, si usted tiene que pelear por su salvación, no es un regalo entonces. Entonces usted toma el lugar de Jesucristo. Entonces usted está haciendo ineficiente el sacrificio del Mesías. Si usted tiene que pelear por su salvación y cuidar su salvación, usted lo que tiene que hacer es obedecer. Usted tiene que obedecer, pero ya usted fue escogido y acepte que usted fue escogido. Acuérdese que aquí dice, espérese, dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué dice ahí? Que no toma en cuenta nuestros pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, ¿cómo todavía hay personas que dicen que viven con una intensidad, viven con cargas? Dice que peleando por su salvación. Entonces, usted está tomando el lugar de Jesucristo. Usted no está aceptando el sacrificio del Mesías. Usted no tiene la capacidad de pelear por su salvación. ¿Por qué? Porque eso nos fue dado. Eso no fue dado, eso no fue regalado. Y aunque le pese, y si no lo quiere aceptar y quiere vivir bajo la carga todavía, bajo la ley, bajo la carga del pecado, cuando el Señor lo escogió y lo hizo parte de su familia, sabía que usted iba a cometer errores y lo seguiría cometiendo porque vamos en un camino que vamos aprendiendo, pero en el Espíritu hemos sido reconciliados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, que nuestra manera de pensar, que nuestra alma, que todavía batalla contra el Espíritu, tiene que ir siendo restaurada. Es un proceso hasta que venga, hasta que venga el Señor por mí, porque decimos hasta que se acabe el mundo. No, somos nosotros los que cuando yo me voy, se acabó para mí. Entonces, hasta que el Señor venga por mí, yo voy tratando de obedecer y que mi alma, ¿verdad?, vaya cada día más acorde con mi espíritu. Más conciliada. Más reconciliada con el espíritu. Reconciliada con el espíritu. Fíjese que las enseñanzas del Mesías, de Mashiach, de Jesús, el nombre verdadero de Joshua, pero bueno, usted lo puede llamar como usted quiera. Él no le está malo, no le molesta, él es todo amor, dignidad y bondad. Por eso perturbaba a los maestros de la ley. Cuando él enseñaba, enviaron muchas veces emisarios para ver si lo agajaban fallando, ¿verdad?, en un punto de la ley, como lo de la moneda. Maestro, de verdad, tú eres justo, haces todo lo correcto. ¿Crees que es justo dar tributo a César o no? ¿Por qué me molestáis? Dame la moneda. Figura. César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se iban asustados, ¿verdad? Y cuando vienen y le preguntan, ¿el ministerio de Juan era del cielo? Ahí se vieron atrapados, ya, pues si dice que él le preguntó, Jesús le preguntó a ellos, si ellos decían que era del cielo, o sea, ¿por qué no le creíste? Entonces son unos hipócritas. Si decimos que es de la tierra, nos van a apedrear la multitud. No sabemos, pues yo tampoco les voy a contestar sus preguntas. O sea, eso los perturbaba. Ahora, hubo un momento que lo llevan donde Caifás, que era el sumo sacerdote, y Caifás lo enfrenta y le dice, te conjuro en el nombre del Dios vivo, y él tuvo que contestar, ¿eres tú el Hijo de Dios? Yo soy. Ahí está, miren, ay, se escandalizaron, rompió su ropa cuando el sumo sacerdote se abría su ropa. Ahí está el cordero listo para el sacrificio. Pero eso era, el Padre había permitido eso. Si no hubiera sido así, nosotros estuviéramos perdidos, sin esperanza alguna. Hay un evento que trasciende en el tiempo. Él derrama su sangre. Recuerda que la ley requería, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, lo dice Juan. ¿Ve? Al comienzo del capítulo 1. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, él viene a derramar su propia sangre como el Cordero Divino para ofrecer un sacrificio eterno de una vez y para todas. Para siempre. De una vez y para todas.
¿Y qué hizo con su sangre? Recogió su sangre y llevó con ella por los pecados de la humanidad. Dice la palabra que fue al tabernáculo eterno, a los cielos, a ofrecer su sangre y fue recibida por el Padre como pago por nuestra remisión, por nuestra reconciliación, por nuestros pecados. El Padre lo recibió. ¿Por qué? Porque era un cordero sin mancha, puro, que no mentía, que siempre dice la verdad. Ese es nuestro Redentor, nuestro Joshua. Entonces, ¿por qué insiste el pueblo del Señor decir que está peleando por su salvación? Entonces, ¿para qué el Mesías vino si usted tiene que pelear por su salvación? ¿O es un regalo o no es un regalo? Sí, y usted no tiene la capacidad de haber peleado por su salvación. Por eso el Mesías tuvo que venir a cumplir la ley y los profetas. Tuvo que cumplirla por nosotros, hacerse pecado. Entonces, es un horror cuando la gente oye que el Señor perdonó mis pecados pasados, los que cometo hoy y los que, si tengo futuro, el futuro. Eso nos choca, pero ¿por qué nos choca? ¿Cómo nos cuesta aceptar el ministerio de la reconciliación? ¿Cómo nos cuesta aceptar que el Mesías ya pagó el precio? Ahora, eso no le da licencia a usted para pecar, porque cuando usted eso le es revelado a su espíritu, usted no tiene ganas de pecar, usted no tiene ganas de hacer daño, usted no tiene ganas de hacer daño, sino aceptar eso. Y lo que usted tiene que hacer es obediente en lo que el Padre le está revelando cada día y hacer lo que Él le mandó a hacer. Después vamos a hablar del propósito, ¿verdad? Pero entienda que su principal ministerio es el de la reconciliación. Ese es nuestro principal ministerio. Y estoy segura que usted está rodeado de gente que tiene que ser reconciliada, pero espere el tiempo, porque cuando el Padre, el Mesías, es el que se revela a la vida del hombre. Por eso dice que a los que Él llamó, Él es el que llama, no es usted. Él llama y nosotros discipulamos, nosotros reconciliamos. A los que llamó, los preparó, los santificó, los apartó. Exacto, los apartó. Entonces le cuesta al hombre aceptar de que no, el hombre no tiene capacidad por ninguna salvación. Ya lo que tenemos es que aceptar la salvación, la redención del Mesías. Tenemos que aceptarlo y hacer lo que nos toca hacer y aceptar que somos ministros y que todos tenemos un ministerio y es el ministerio más importante, el que tenemos todos. Somos ministros de un nuevo pacto, del pacto de sangre que hizo el Mesías. Ese es nuestro ministerio. El punto más importante en todo esto es que Él cumplió con los requerimientos de la ley. Exactamente. Derramamiento de sangre, cumplió con la ley. Dice, y ahora yo establezco un nuevo pacto de gracia. Y ahí que dice, hay gente que les cuesta, ¿cómo que va a establecer un nuevo pacto? Sí, porque Él es el creador manifestado en carne. Él podía hacer lo que Él quisiera. Y ahora yo establezco un nuevo pacto. Y lo hace en un tiempo, cuando declara eso en Mateo, dice es un tiempo aoristo. Aoristo, que estaba significando es, yo he terminado con toda la ley y los profetas y ahora establezco un nuevo pacto. Porque para eso yo vine a cumplir con la ley. Ahora ya no tienes que vivir bajo la ley, ahora tú vas a vivir bajo la gracia. ¿Lo crees o no lo crees? Pero este nuevo pacto tiene mejores promesas. El que fallaba en una partecita de la ley era culpable de toda la ley. Y la ley decía, si fallaste en algo, la paga del pecado es la muerte. Y entonces, vemos en Romanos 7, al final, dice que la paga del pecado, dice, pero dice Pablo, las cosas que quiero hacer no las hago, ¿verdad? Y las que no quiero hacer, esas hago. Entonces, ¿quién me librará? Dice, a la ley del espíritu de vida en Cristo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley antigua del pacto me ha librado. Ahora hay una nueva ley, la del espíritu de vida. Y como esa ley viene del Tribunal Supremo de arriba, no de la tierra, esa ley va por encima de cualquier ley que haya terrenal. O sea que eso anula, porque es mayor la ley del espíritu que la ley del viejo pacto. Ya no, tú no tienes que cumplir con la ley del viejo pacto, porque quien podía hacerlo lo hizo de una vez y para todas. Y entró con su sangre allá al tabernáculo eterno y recibimos eterna redención por esa sangre que está constantemente fluyendo para todo aquel que quiera creerlo y aceptarlo. No te está diciendo tienes que ahora arreglarte, tienes que jugar por tus pecados, que ser perfecto. Tienes que creerlo, porque es un regalo del Padre.
Tú por más que te esfuerces jamás podrás encontrar reconciliarte tú solo con el Señor. Jesús vino a eso, a reconciliarte con Él, a ponerse de acuerdo contigo. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con Él para que camines juntos. Mire, en Lucas 22, esto él dice, mire, dice, de igual manera, cuando él estuvo en la cena con sus discípulos, ya despidiéndose, dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, para que usted vea. Por eso es que somos ministros de un nuevo pacto. Dice, él lo dijo, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí le anunciaba a los discípulos que muchos no entendieron. Un nuevo pacto, le habló de un nuevo pacto, porque él era el que el único que podía cumplir con la ley, porque con el antiguo pacto, él lo cumplió por nosotros. Entonces, por eso, un nuevo pacto. Entonces, por eso somos ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué? Del pacto que él pudo cumplir, porque el hombre no puede ni siquiera pactar con el Señor. El Señor tuvo que hacerlo todo, absolutamente todo por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que aceptar? Las verdades de Él. Tenemos que aceptar lo que Él ha dicho de nosotros. Acepte que usted es ministro, que usted no es cualquier cosa. Es hijo, sí, todos somos hijos, pero usted es ministro de un nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es el ministerio? El de la reconciliación es el ministerio que tenemos todos. Entonces, no se pelee por pensar que si es maestro, que si es profeta, que es el otro. Usted es ministro de un nuevo pacto a través del sacrificio de sangre del Mesías. Sí, los otros dones vienen por capacitaciones que el Padre da de acuerdo, claro que sí. De acuerdo a las habilidades claro que ha dejado sí. en cada uno. Y usted, hay personas que piden tanto, ya dame esto, dame aquello. Recuerde que si el Padre le entrega algo, usted va a tener que responder por eso. Exactamente. ¿Okay? No es que lo va a castigar, pero usted tiene que responder por eso. Que por eso le puede traer consecuencias. Puede ser avergonzado, puede ser humillado acá por las leyes del mundo. Así que hay una parte bien importante que quiero antes de que terminemos, que ya creo que estamos... No, faltan 2 minutos. Unos minutos. Juan, el apóstol Juan, estuvo en la isla de Pasmo y escribió el libro de Revelaciones. Nos han presentado ese libro como que un libro de juicio final. No, eso es un libro manual, eso es un libro de enseñanza para la iglesia, para la congregación del Eterno. Y entonces Juan murió en el año 68 de la era cristiana, año 68, antes de que Jerusalén fuera destruida, que fue en el año 70. Y la mayor parte, o casi todo el Apocalipsis, se cumplió en el año 70. Eso, ocurrieron muchísimas cosas. Y si usted quiere saber las cosas que ocurrieron, consígase el libro La hija de los judíos, o el libro de antigüedades de Flavio Josefo, cómprelo y léalo. Y ahí dice, Juan dice, y yo soy el alfa y el omega, dice el Señor en el libro de Apocalipsis. Lo que está diciendo es, yo soy el principio de todo y yo soy el omega, el final del viejo pacto, del antiguo pacto. Yo soy el principio y el final. Y ahora, el mayor triunfo fue, ¿cuál fue el mayor triunfo del Señor? Su resurrección. Recuerde que la gente vivía antes con tanto temor, con tanto miedo, que me voy a morir, que no se fue. Él se fue. Él fue, murió, fue a la profundidad del infierno y el diablo creía que se iba a quedar con él allá. Y cuando resplandeció el poder del Creador, él fue sacado de las tinieblas y se llevó con él a los cautivos, los que estaban esperando con él en las profundidades de la tierra, que estaban bajo palabra profética o palabra de revelación. Y el enemigo pensó que había triunfado. Pero cuando el Señor se presenta otra vez vivo y sin sangre, es como yo me imagino que él se sintió humillado, Satanás. Oye, ¿ahora cómo me vas a matar? Porque recuerda que la vida está la sangre, en la sangre está la vida del hombre. Cada vez que pierde la sangre te muere. Entonces ahora Jesús, el Señor está vivo y no tiene sangre. ¿Qué va a hacer ahora? Ese fue el golpe definitivo y mortal. Estoy vivo y ahora como yo estoy vivo, voy a traer conmigo a mi pueblo que estaban cautivos en tinieblas, porque yo vine a ser luz del mundo y ahora te está nombrando a ti también luz del mundo. En 2 Corintios, para terminar, para que tenga el texto, ¿verdad? 2 Corintios 3:6 dice, y el cual asimismo nos hizo ministros competentes, para que vea que ese título no se lo tiene que dar nadie, ese título se lo da el Señor, nos hizo competentes. ¿Qué significa?
que es competente, que usted está apto. Entonces usted no es ningún bruto, ningún trapo de inmundicia, ningún siervo inútil, porque el Padre no escogió siervos inútiles, no, sino que a sí mismo nos hizo ministros competentes. Mire lo que dice ahí, que usted está apto, de un nuevo pacto, dice ahí, de un nuevo pacto, dice, no de la letra, no es lo muchos que sepa usted, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, sepa que usted es un ministro y usted no se tiene por qué avergonzar. Y cuando le digan, ¿y por qué tú dices que eres ministro? ¿Quién te ha dicho que tú eres ministro? No, diga, ahí está en la escritura, yo soy un ministro. A través del nuevo pacto de sangre que el Mesías hizo por mí. Por eso soy ministro. ¿Ministro de qué? De la reconciliación. ¿Para qué? Para reconciliar a sus hijos con él. Por medio de el discipulado, porque eso es lo que tenemos que hacer, discipular y enseñarle a esos discípulos que el Padre pondrá en nuestra vida, enseñarles estas cosas que nosotros hemos aprendido y que las estamos compartiendo con ustedes. Eso es, creo que ya el tiempo se nos terminó, ¿verdad? Así que será hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana. No se pierda lo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Son verdades profundas de la palabra del Señor que le van a ayudar a usted a saber cuál es su posición delante de Él. Y que forman parte de su identidad. Exactamente, de su herencia. Recuerde que Él cumplió con la ley, murió. Él murió, o sea, uno cuando muere puede dejar herencia, no antes, pero murió, se resucitó. Y ahora nosotros heredamos de Él. Exactamente, tenía que morir para que pudiéramos ser herederos. Para que pudiéramos ser herederos, exacto. Así que de eso le vamos a estar compartiendo próximamente de la herencia que tenemos en nuestro Señor. Bueno, será hasta la próxima ocasión. Les bendecimos grandemente y le decimos hasta luego. Hasta el viernes. Nos vemos el próximo viernes. Y recuerde que